Hola, hoy vamos a trabajar un problema que es similar a uno de las guías y vamos a trabajar en la primera parte. Hay una confusión acerca de las hectáreas, los metros cuadrados y los metros. Tenemos que recordar lo que es una hectárea. Una hectárea es la medida del área de un cuadrado, que tiene de lado la medida de 100 metros. 100 metros. Si es el área, sabemos que se calcula lado por lado. Si este es un cuadrado, esto deberá tener también 100 metros. Entonces, una hectárea en realidad es igual a 100 metros por 100 metros. Y eso me da 10.000 metros cuadrados. Eso es una hectárea. Y nos fijamos bien en la unidad. ¿Por qué? Porque metros cuadrados es la medida de la superficie de lo que estoy cubriendo. Puedo cubrir con baldosa, puedo cubrir con césped, puedo llenar de arena, de piedras, etc. ¿Sí? Pero eso es una hectárea. Ahora, hay una información. En esta figura tenemos esta sección, el triángulo ABE, dice que mide, no sé si se alcanza a ver, 8 hectáreas. 8 hectáreas. Entonces, vamos a suponer qué hubiera pasado si yo extiendo nosotros en matemáticas decimos completamos el triángulo. Es isósceles. Esa es otra información. Es isósceles. Y si recordamos el concepto de isósceles, significa que es un triángulo que al menos tiene dos lados que miden lo mismo. Entonces, este lado se nota que va a ser igual a este otro. Por lo tanto, ¿qué va a quedar conformado? Nos va a quedar un cuadrado. Si ese cuadrado va a tener dos triángulos isósceles, 8 hectáreas acá, 8 hectáreas acá, en total van a ser 16 hectáreas. Y ahora tenemos que encontrar cuánto miden los lados. ¿Está? Si es un cuadrado, sabemos que es lado por lado nos da 16. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Creo que eso sale, ¿no? Ahora, 4 hectáreas mide el lado. Y si son hectáreas, significa que tengo 4 veces esto en esta porción. Imaginamos entonces cuatro de esas. Y que se van a repetir también acá, en esta forma. 1, 2, 3, 4. Y obviamente que si continuamos, esto entró 16 veces en toda esta área. Ahora, la longitud no es lo mismo que la medida del área. ¿Por qué? Porque con la longitud nosotros medimos distancias. O sea, ¿qué distancia hay entre un punto y otro punto? Una distancia. No es lo mismo que una medida de área. Una medida de área significa que voy a cubrir una zona. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar entonces la medida de la distancia, sabiendo que hay 4 hectáreas? Y recordamos otra vez la hectárea. La hectárea era un cuadrado de 100 por 100. Entonces, estos son todos cuadraditos de 100 por 100. Vamos a colocar ese dato. 100. Epa. ¿Cuánto va a medir de largo? Si no mal recuerdo las cuentas, creo que me daría 400 metros. Eso es lo que mide entonces esta longitud. Esta longitud mide 400 metros.
¿Quedó entendido? No mide 4 hectáreas de largo. No, porque si hablamos de hectárea, entonces estamos diciendo, estamos cubriendo una superficie. Solamente quiero saber la longitud. Significa cuál es la distancia entre el punto A y el punto E. Si es isósceles, obviamente que van a medir lo mismo de acá. Ahora, supongamos, esto no está en el problema, pero ¿qué pasaría si nos estás diciendo que la sección AE mide la mitad que mide ED? Entonces, la mitad nos habla de algo que está partido en dos porciones iguales. ¿Así? Si de acá a acá tenemos 400, estos 400 corresponden a la mitad de esta otra distancia. ¿Hasta ahí vamos? Si dice que acá entonces, entre el punto E y el punto D hay 800 metros, la pregunta sería, ¿qué distancia hay entre el punto B y el punto C? Creo que ya la saben. Por último, ¿qué distancia habría entre el punto C y el punto D, sabiendo que del punto B al punto E hay 400? Sabemos que un rectángulo mantiene dos pares de lados que miden lo mismo. Si acá hay 800, acá también va a haber 800. Si acá hay 400, esta medida debe respetar 400. Y ahí podemos encontrar el perímetro del rectángulo. Recordamos, los perímetros son medidas de longitud, medidas de distancia. Entonces, no podemos tener hectáreas cuando hablamos de perímetro. No podemos tener metros cuadrados, ni kilómetros cuadrados, ni centímetros cuadrados cuando hablamos de perímetro, porque es una medida de una distancia. Significa cuánto de largo hay entre un punto y otro punto. Entonces, para el perímetro tenemos que contar el contorno. Y vamos contando. 800 más 800 serían 1600. Más 400 serían 2000. Y más otros 400, 2400. ¿Y cuál es la unidad? ¿Qué estamos contando? Metros. Solamente metros. Ese sería el perímetro de la figura BCDE. Bueno, espero que esto les sirva un poquitito más la duda acerca del tema de las hectáreas, los metros cuadrados y el perímetro. No confundan eso. El perímetro, recuerden que es el contorno, y el contorno se mide en medidas de longitud. Pueden ser metros, centímetros.